Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Buenos días a todos. De parte de Tax Capacita, les damos la bienvenida a todos los que se inscribieron a esta conferencia sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, actividades vulnerables, a cargo del maestro Rubén Oregel Castro, quien es también autor del libro Guía de Certificación para la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, las actividades vulnerables. Bienvenido, maestro. Le agradecemos. Es un honor tenerlo en este espacio, su espacio Tax Capacita. Gracias, como siempre, Lili. Un saludo a todos los participantes y, como siempre, pues muchas gracias a Tax Editores por permitirnos acercar a ustedes, ¿va? Va a ser una plática, hay mucho material, sin embargo, vamos a tratar de hacer pues muy rápida. Es muy importante, vale la pena comentar que actualmente el Servicio de Administración Tributaria, como órgano supervisor, ya está ejerciendo sus facultades de comprobación para el debido cumplimiento de la ley, ¿va? Y entonces, creo que es buen momento para poderse especializar en este tema, ¿eh? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para efecto de poder ir en el desarrollo de la misma. Me presento así rápidamente, soy su servidor Rubén Oregel. Tuve la oportunidad de ser contador público, tengo una maestría en administración, una especialidad en impuestos, una maestría en impuestos, y actualmente me encuentro certificado ante la Comisión Nacional Bancaria como oficial de cumplimiento y ante la Unidad de Inteligencia Financiera pues, para efecto de actividades vulnerables, ¿verdad? Actualmente me toca dirigir un corporativo que lleva pues, todo lo relativo tanto al sistema financiero como para actividades vulnerables, que se llama Corpice, y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Comentamos también, como bien nos decía Lili, tuvimos la oportunidad de escribir un libro que realmente tiene un excelente precio, es sumamente práctico, se llama Guía de Certificación para la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, está básicamente en todas las tiendas que se mencionan ahí, inclusive en las páginas de Tax Editores, ¿no? Vale la pena comentar que más que una guía de certificación, es una guía de cumplimiento, viene perfectamente establecido por cada uno de los distintos capítulos, actividades y demás. Hoy vamos a platicar así muy brevemente, pero bueno, pues la idea es que lo puedan adquirir, está directamente a disposición, insisto, en la página de Tax Editores o en cualquier otra librería especializada. Insisto, y al mejor costo, ¿no? Como dice ahí, el mejor libro, con la mejor editorial, con nuestros amigos de Tax Editores, e invariablemente al mejor precio. ¿Ok? Quiero aprovechar también, así rápidamente, vamos a dar un diplomado híbrido de manera presencial en Aguascalientes y vía Zoom. Vale la pena también que lo puedan considerar. Se inicia el 12 de mayo, terminamos en julio 15, son más de 180 horas. Es de viernes de 4 a 7 y los sábados de 10 a 2. El costo de manera virtual son de 10,000 pesos y ahí está, insisto, para informes. Vamos, terminando vamos a dar otro, que es para la certificación ante la Comisión Nacional Bancaria como oficial de cumplimiento. Nuevamente, vamos a iniciarlo el 18 de agosto, igual va a ser híbrido y terminamos el 21 de octubre. También son más de 180 horas. Y en todos los casos, el libro aquí de parte de nuestros amigos Tax Editores, pues viene incluido por el mismo costo, ¿no? Creo que vale la pena, por ahí les dejo mi teléfono para que tengan más informe. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, iniciamos esta conferencia, insisto, de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El objetivo de esta plática, pues básicamente es darles a conocer a cada uno de ustedes
¿A quién va dirigida la ley? Siempre hay una gran confusión que aparentemente esta ley pues va dirigida a los delincuentes, es decir, a los que lavan dinero, pero no, realmente va dirigido a los empresarios y obviamente a todos los profesionistas, ¿no? Queremos con esta plática pues sembrarles la inquietud respecto de las obligaciones que hay que hacer, todas las sanciones que vienen y bueno, la importancia que tiene de especializarse en este tema, ¿no? Como lo platicamos anteriormente, pues el diplomado es más de 180 horas, ahorita lo vamos a tratar de hacer de manera muy general. El libro les va a ayudar, insisto mucho, porque viene en cada uno de los capítulos separado por cada uno de los sujetos obligados, ¿no? Entonces, reitero, este es simplemente muy sencillo para sembrarles la inquietud y la ventaja de certificarse. Comentamos que actualmente el SAT empezó ya sus facultades, principalmente tenemos conocimiento que aquí en el estado de Aguascalientes y de Jalisco ha hecho revisiones a notarios públicos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que las sanciones son pues altamente costosas y el cumplimiento, bueno, no solamente es un aviso, sino va mucho más allá. Para poder entender un poquito todo lo que es el tema de lavado de dinero y el tema de su prevención, pues hay que entender un poquito de manera histórica qué es el lavado de dinero y cómo nace su prevención. Ok. El origen realmente del lavado de dinero y de la prevención nace principalmente en Estados Unidos. Por ahí más o menos del año de 1970 sale una ley que se llamaba del secreto bancario. Esta ley principalmente obligaba a las instituciones financieras a dar algunos reportes de determinadas operaciones. Estas operaciones invariablemente llegaban a la autoridad. Como bien sabemos, para efectos de que una ley sea precisa, debe tener una sanción. Esta ley pues, no tenía sanción y realmente era poco cumplida. Sin embargo, ya para 1986, en Estados Unidos también, nace ya lo que hoy conocemos como lavado de dinero. Lavado de dinero en Estados Unidos, bueno, pues ya se le da una pena como un delito grave, que es de 20 años, ¿verdad? Se considera como un delito federal y parte de las sanciones era la autorización o la confiscación de las ganancias ilícitas que se llevan con motivo de realizar algún delito que genere recursos. Ese es el antecedente de manera muy general, de manera internacional. ¿Ok? Todos los países miembros de un organismo que se llama GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, este organismo saca diversos estándares para dos efectos, lo que es la tipificación del delito de lavado de dinero y lo que son los mecanismos de prevención. México es miembro de este grupo de acción. ¿Y qué quiero decir que es cuando es estándar? Todos los países miembros de estos estándares tienen que cumplir principalmente con ciertas recomendaciones y adecuarlas a sus legislaciones locales. Con esto entonces entendemos que las legislaciones internacionales son similares. Entonces, de aquí viene todo el nacimiento de todo lo que es lavado de dinero y su prevención a través de este grupo de acción financiera. Insisto, México participa en este grupo y además ha sido dirigente del mismo, ¿verdad? Tenemos una calificación en general buena, sin embargo, en materia de actividades vulnerables, es por eso precisamente que la autoridad está ejerciendo sus facultades, hemos estado reprobados porque no se ha dado un cumplimiento general. Por eso, insisto, se ha dado tanto conocimiento de esta norma y además el tema de certificación, porque lo que está haciendo México son realizar diversos mecanismos para que todo lo que son los sujetos obligados los conozcan y den su cumplimiento. ¿Okay? Este grupo de acción financiera nace en el año 2000 con 9 países y México se incorpora a partir de 2006. Asimismo,
a través de distintos convenios internacionales. México firma un convenio que se llama la Convención de Viena. En este convenio se les obliga a los países a que empiecen a tipificar en sus legislaciones lo que es el lavado de dinero. Para aquellos entonces, el lavado de dinero solamente se consideraba como delito previo lo que era el narcotráfico. Y obviamente ha ido evolucionando. Hoy no solamente el delito previo que origina el lavado de dinero, es cualquier delito que genere recursos. Pero bueno, de manera histórica, solamente a través de esta Convención de Viena se consideraba solamente el narcotráfico. Cuando ya se hace la consideración general, hay otra convención que se llama Convención de Palermo, donde México también es miembro, y a partir de ahí se nace lo que hoy conocemos como delincuencia organizada. La delincuencia organizada también es un delito previo, que es el delito generador para disparar lo que es el lavado de dinero. Para poder entender entonces el concepto de lavado de dinero, específicamente en México, se tipifica al ratificar la Convención de Viena, que esto fue en 1990. Para el 13 de noviembre de 1989, en materia de prevención, el delito de lavado de dinero se considera o nace su primer antecedente, curiosamente no en el Código Penal Federal, sino en el Código Fiscal de la Federación. En aquel entonces se encontraba ubicado en el artículo 115 bis del mismo código, y básicamente ahí es donde nace el delito de lavado de dinero y empezamos a ver el tema de prevención. Posteriormente, ya para 1996, se sustituye o sale del Código Fiscal y se va directamente al Código Penal Federal. Hoy se encuentra en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, lo que es el delito de lavado de dinero, si en términos generales. Ok, vamos entonces a entender qué es lavado de dinero y dónde se encuentra establecido. Ok, es un poquito más rápido por los tiempos. El artículo 400 bis del Código Penal Federal establece como delito grave y pone una pena de 5 a 15 años de prisión y una multa de 1,000 a 5,000 días diarias de UMAS. Entonces podemos ver que es un delito grave. Para poder entender lo que es el lavado de dinero se tiene que desglosar en sus partes. Debe de existir un delito previo, que en este caso puede ser narcotráfico o cualquier delito que genere riqueza. Cuando se obtiene esa riqueza, pues obviamente hay una obtención de esos recursos que son de procedencia ilícita. Con esos recursos se hacen operaciones financieras y algunas transportes y demás. Con eso se empieza a configurar perfectamente lo que es lavado de dinero. Esta conducta debe de tener un propósito y el propósito debe de ser ocultar esos recursos o bienes. Y algo fundamental, que tengan conocimiento de dichos recursos. También existen varias modalidades conforme al artículo 400 bis, que es el encubrimiento, el lavado de dinero, como ya lo vamos. Y este tema, les voy a sembrar aquí la delicadeza de eso. Vamos a ver más adelante que los que participan en el tema de prevención del lavado de dinero, que son inclusive todos los sujetos, cuando se comete el lavado de dinero por estos sujetos, la pena aumenta considerablemente. Y quiero decirles que todos los que son sujetos de actividades vulnerables, su pena se puede incrementar y hay que considerarlo porque precisamente el no cumplimiento te puede llevar a la comisión del artículo 400 bis del Código Penal Federal. ¿Ok? También en materia de prevención siempre se considera el tema de terrorismo y el tema de financiamiento al terrorismo, que se encuentra en todos los casos también establecido en el Código Penal. Y eso lo vamos a decir de manera muy general, pero es importante que lo conozcan. No solamente se ve el tema de prevención del lavado de dinero, sino también el tema de prevención al terrorismo. ¿Ok? Igual tiene diversas modalidades,
financiamiento, amenaza, tanto nacional como internacional. Ok, vamos a ver precisamente en materia de reportes que para que proceda el delito de lavado de dinero por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera es quien emite la querella, es decir, es un requisito de procedibilidad. Y lo importante entonces es que la autoridad tiene que demostrar cuál es el delito previo a través de la gente del Ministerio Público Federal y a través de la Secretaría poder determinar las operaciones financieras. Y estas operaciones financieras se establecen en todos los reportes que hacen los sujetos. Entonces, con esto podemos entender la importancia que tiene presentar los reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Ok. El régimen de prevención, hemos estado hablando ahorita de lavado de dinero, pero ahora entremos un poquito más a fondo. La prevención de lavado de dinero lo vamos a encontrar en todos estos cuadros. Veíamos que en el artículo 400 dice el sujeto obligado forma parte del régimen nacional de prevención. Entonces, en la primera parte, los sujetos obligados para efecto de hacer su reporte es quien realiza actividades vulnerables para actividades profesionales y para efecto del sistema financiero otros. Entonces, los sujetos forman parte del régimen de prevención. Por otro lado, tenemos los organismos reguladores. Organismos reguladores son aquellos que emiten las reglas, los procedimientos, que nos dan orientación en materia de interpretación de todo esto. Y para estos efectos, entonces, se entiende que como parte de la Secretaría de Hacienda existe la unidad de banca y valores, que es quien da todo este tema de regulador. Para que la ley sea perfecta, hemos entonces entendido que debe de estar vigilada. Para que sea vigilada, existe entonces aquellos que se llaman organismos supervisores. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano supervisor en materia de actividades vulnerables y la Comisión Nacional Bancaria para efecto del sistema financiero mexicano, así como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión de Fondos del Retiro. Ok. Me voy rápidamente. Ok. El sistema financiero mexicano, en términos generales, está compuesto por sociedades controladoras de grupos financieros, los bancos, bancos de desarrollo, organismos auxiliares de crédito, uniones de crédito, entre otras. Es bien importante también el tema para los profesionistas de que se puedan certificar. Esta certificación se hace ante la Comisión Nacional Bancaria y vale realmente la pena, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en lo que son actividades vulnerables, pero es importante en términos generales que se pueda considerar. Ok, ya comentamos que hay distintas unidades regulatorias quienes emiten las distintas normas en materia de prevención. Y como unidades supervisoras, es decir, que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, que encontramos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria para actividades vulnerables en términos generales. Hay un organismo que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien recibe todo lo que son los reportes, los reporta, los procesa y tiene otras facultades, inclusive hasta de congelar las cuentas. Todos los reportes se juntan y van directamente hasta esta unidad. Cabe destacar que todos los países miembros de las organizaciones internacionales del GAFI, por recomendaciones, deben de tener una unidad de inteligencia financiera. ¿Ok? Para efecto de combate, es decir, es un delito federal y quien lo combate es la Fiscalía General de la República, a través de una unidad que se llama la Unidad Especializada en Análisis Financiera de la Fiscalía General de la República. Ok, como parte del riesgo comentamos, siempre ha habido una mala información que quien realiza actividades vulnerables y demás solamente se debe de
presentar reportes. Sin embargo, no es así. Hay algo que deben de hacer los sujetos que se llama evaluación de riesgo. Las 40 recomendaciones que comentamos, en la número 1 dice que tanto los países como los sujetos obligados deben de hacer su evaluación nacional para ver a qué están expuestos. Esta evaluación debe de estar contenida en su manual de prevención de lavado de dinero. Establece en México que hay varios niveles de riesgos conforme lo que se ha detectado para el sistema financiero, que muy rápidamente lo vamos a ver aquí, y para efecto del sector de actividades vulnerables, encontramos que hay muy poca cantidad de sujetos inscritos. Esto nuevamente, como México tiene que poner su evaluación nacional, hace una diagnóstico de cómo estamos. Y reitero, en actividades vulnerables estamos por reprobados. Por eso la necesidad de especializarte en estos temas. Quien está más expuesto a riesgos de actividades vulnerables es quien tiene obras de arte, los que comercializan vehículos, los que comercializan metales y piedras preciosas y lo que es sistema de blindaje. Y bueno, vemos ahí clasificaciones de mediano y de bajo riesgo. Ok, vamos a entrar de lleno entonces a lo que es las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables se encuentran establecidas en una ley que tiene su origen desde 2012. ¿Ok? Esta ley se llama Ley Federal para la Prevención e Identificaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley tiene un reglamento, tiene reglas, tiene varios formatos, existen en la página del SAT preguntas y respuestas, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con la Comisión Nacional Bancaria y otras fuentes. Es importante conocerla porque ahí nos puede tener duda. El libro que estamos aquí compartiendo con ustedes viene concentrado de las distintas fuentes de derecho y de interpretación que podemos tener. Ok, en la propia ley, yo siempre cuando estoy dando esta plática digo que la ley yo la clasifico en dos partes. Para todos los sujetos contenidos en el artículo 17 y para todos aquellos que están en territorio nacional. ¿Por qué comento de esto? Porque la ley establece una restricción de uso de efectos. Para poder entender el concepto general de la ley, siempre la ley habla de umbrales de identificación, umbrales de aviso, pero también en materia de sanciones. Todos estos umbrales y todas estas sanciones están establecidos en UMAS y ya saben todos de manera muy general que cuando la ley establece que eran salarios mínimos, ya no son salarios mínimos y son directamente de UMAS. Hubo que hacer algunas modificaciones constitucionales para tales efectos. Pero la importancia de comentar esto es que la ley establece los umbrales de manera anual y entonces los sujetos obligados tendrán que tener la actualización de sus tablas constantes para poder saber cuáles son los límites de identificación y de aviso correspondientes. Pues comentamos rápidamente que la ley, para efecto de restricción de uso de efectivo, establece no solamente a los sujetos, sino a cualquier persona. Es decir, es la única ley en México que establece que no se puede utilizar efectivo cuando se compran inmuebles, cuando se compran vehículos, cuando hay una compra de joyería, cuando se ve tema de boletos para efecto de juegos y sorteos, para que construyan blindaje, para la compraventa de acciones sociales y para efecto de arrendamiento. Esos son los límites y no se puede utilizar efectivo cuando lo sobrepasa. Y no es anual, sino es por operación. Ok, vámonos rápidamente a los sujetos. Pero es bien importante determinar que la ley no solamente mira a quien realiza las actividades, sino también a quien lo realiza como sujeto obligado. Y siempre habla todos los artículos que sea habitual y profesional. Nos habla la ley de copropiedad, pero insisto, solamente no es el cliente, sino hay que entender que es al cliente, al usuario y cuando existe una relación de negocios. Es decir, los reportes se tendrán que hacer
al cliente, al usuario y cuando existe una relación de negocio. La ley establece también entidades colegiadas y entidades empresariales para estos efectos. Vea que es importante que se tenga siempre en mente. En materia de copropiedad, no existe la copropiedad, pero tiene mecanismos específicos para la presentación de aviso. Quiero comentarles también que existe una figura que se llama el representante del cumplimiento para las personas morales. Las personas morales deben de designar al representante y si no se designan, pues invariablemente va a ser el presidente del Consejo de Administración y es un tema que sujeto de analizar. Comentamos que la ley en sus artículos te dice también específicamente en el 18 que no solamente sean clientes o usuarios, sino además que sean los usuarios y demás cuando hay una relación de negocio. Esta es una lámina muy sencillita. Las inmobiliarias principalmente tienen distintos sujetos, es decir, el que es dueño de la casa y el cliente que la compra. Y obviamente entonces aquí se ve claramente que se tiene dos sujetos distintos, el cliente quien la compra, en su caso, y obviamente el dueño de la casa. Y entonces, este es un ejemplo así, insisto, de manera muy sencilla. Para efecto de las actividades vulnerables, el artículo 17 de la ley te dice, todo este listado se tendrá que analizar, cuidando en todos los casos que supere el umbral de identificación y el umbral de aviso. Si supera el umbral de identificación es sujeto, en todos los casos, y tendrá que cumplir. Y en su caso, presentar el aviso cuando supere estos umbrales. ¿Ok? Existe un apartado especial para lo que son servicios profesionales de manera independiente. Y obviamente para notarios públicos, para corredores públicos, para prestadores de servicios de comercio exterior. ¿Ok? Esta lámina es bien importante porque los umbrales que se establecen habla solamente de mensual, pero hay mecanismos entonces que me llevan a una determinación semestral. Y entonces la recomendación es que cuando vean los umbrales, lo dividan entre 6. Entonces el umbral se hace menor y con esto pues va a haber más sujetos obligados para efecto de sus cumplimientos. Hay, conforme al artículo 17, que no establece umbrales y hay que tenerlos en cuenta, que son todos estos. ¿Ok? Para poder entonces entender de manera muy general quiénes son los sujetos obligados, me habla de juegos y sorteos. Esto de juegos y sorteos siempre se ha querido que solamente aplica a los casinos, Lotería Nacional, pero no es así. Todas aquellas personas que rifen, por ejemplo, un vehículo, o que, y esto conlleva pedir un permiso ante la Secretaría de Gobernación, también son sujetos y hay que analizarse, ¿va? En materia de tarjeta de servicios, crédito y prepago, siempre se cree que también solamente son aquellos cuando uno va a la gasolinería, los vale-check y demás. Sin embargo, tampoco es así. Aquellos que tienen algún instrumento de almacenamiento de valor se considerará como actividad vulnerable y hay que analizarlo también porque nos van a llevar a su cumplimiento. Ok. En materia de cheques de viajero, bueno, este casi no se aplica, ¿va? En materia de mutuo, no solamente se refiere a lo que son las casas de empeño o a quien presta dinero. También se establece que aquellas personas morales que les presten a sus empleados o los socios que les presten a sus empresas son sujetos también y se tendrá que tener estas adecuaciones precisas. En materia inmobiliaria, le hablan también a quien los comercialice. Son inmobiliarias, pero también a los particulares. Hay una cuestión interesante en materia de inmuebles, porque también les está hablando a quien haga desarrollos inmobiliarios. Y obviamente hay todo un contenido que se tiene que analizar para su distinto cumplimiento. Hay otra parte del artículo 17 que aquellos que comercialicen joyas y relojes precios. Igual el tema de obras de arte. En materia de obras de arte aparentemente le habla solamente a lo que conocemos general como obras de arte. Sin embargo,
hay que considerar que hay una ley conforme a sus definiciones que se llama la Ley Federal para Derechos de Autor, y ahí pueden caber muchos, ¿ok? En materia de automóviles, son automóviles nuevos o usados, pero con su definición también nos va a llevar a que también se puede considerar lo que son las motos. Y entonces, si en un organismo, digo, en una tienda departamental se venden motocicletas, se hacen sujetos de su cumplimiento. En materias de blindaje, pues no hay mucho que hacer, porque obviamente se refiere a los que hacen el tema de blindaje para casas, automóviles y demás. En lo que es traslado y custodia de valores es todo un tema que vale la pena su análisis, porque no solamente para los servicios que conocemos de manera muy tradicional, hay una ley también que te dice, todos aquellos que se encuentren conforme a la Ley Federal de Seguridad Privada son sujetos o a las leyes locales. Y eso nos lleva entonces a poder entender que hay una lista interminable de personas que pueden caer aquí, ¿no? Porque no solamente es el traslado, sino también el tema de custodio. Este es un tema muy polémico porque viene el tema de servicios profesionales. Y siempre se ha entendido que es en materia fiscal honorarios, pero va mucho más allá. Es decir, hoy la autoridad considera que todos los que estén en el REPSE están en tema de actividades profesionales, ¿ok? En materia de fe pública, bueno, pues igual ya lo comentamos, muy rápido porque esto es muy especializado para efectos de notarios. En cuanto a lo que es los donativos, todos aquellos que sean AC y que se encuentren autorizados ante la Secretaría de Hacienda para recibir donativos de impuestos se considerar como tal. Materia de comercio exterior, pues básicamente que cuenten este tema. Materia de arrendamiento le habla a todos aquellos que reciben ingresos por arrendamiento y mientras superen todo lo que es el tema de los umbrales. Activos virtuales, ya saben que hay una ley muy específica que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y no es financiero, son actividades vulnerables. En materia de obligaciones, insisto, no solamente hay la cuestión de presentar avisos, sino hay que tener un alta, hay que presentar avisos, aceptar notificaciones, tener un representante de cumplimiento, obligaciones de consultar el portal, hay algo que se llama criterios de integridad, tiene que tener un manual, entre otras. Para efecto de alta y registro hay que inscribirse directamente en el portal. En materia de expedientes se tiene que tener una serie de detalles muy específicos y generalmente hay errores. También establece en todos los casos que, por ejemplo, cada vez que se haga el expediente, quien lo haga lo tendrá que cotejar y eso se encuentra establecido en la red, ¿ok? Y todo el tema de localización de estos eventos. La ley establece también que deberá de tener el sujeto obligado un manual de cumplimiento y lo está pidiendo la autoridad en todas las revisiones que lo está teniendo. Hay algo que ya comentamos que efectivamente para presentar la querella en materia de lavado de dinero lo tiene que hacer la Unidad de Inteligencia Financiera y el sujeto obligado tendrá que guardar toda su información porque se la pueden pedir precisamente para acompañar la querella respectiva. Y entonces, como pueden ver, esta es una ley no para el delincuente, sino para los empresarios y los profesionistas que realizan todo este catálogo de obligaciones. Y este catálogo de obligaciones nos está estableciendo que le ayudemos a la autoridad a detectar todo lo que son las operaciones de procedencia ilícita y a guardar en la documentación soporte para que en su momento se pueda anexar a los expedientes que se presentan en su casa. También se establecen medidas de prevención como son medidas de auditoría, ¿ok? Y bueno, en materia de avisos, hay avisos mensuales con cantidades, avisos censeros, avisos básicamente semestrales que tienen todo un tema de presentación, avisos de acumulación, avisos de 24 horas a través de listas negras. Existen otro tipo de avisos que son urgentes, existen avisos que se llaman de personas vinculadas y obviamente una lista negra que se tendrá que consultar y hacer su reporte dentro de las 24 siguientes horas que se presenten. Los avisos en términos generales se presentan de manera mensual
y dentro de los 17 días hábiles siguientes. ¿Ok? En materia, existe algo que se puede convertir de extemporáneo. En materia fiscal, cuando alguien presenta algo extemporáneo, está bien mientras no te requiera. En materia de prevención del lavado de dinero, lo extemporáneo se hace omiso, y al serse omiso, la sanción es muy alta. Materia de dueño y beneficiario, hoy sabemos que está en boga conforme al Código Fiscal de la Federación, y en materia de prevención del lavado de dinero tiene mucho tiempo existiendo y obviamente su tratamiento específico. Ya comentamos que el Servicio de Administración Tributaria es quien realice todo lo que son estas visitas de verificación, la Unidad de Inteligencia Financiera los hace y obviamente el Servicio de Administración Tributaria a través de su portal recibe, tiene el padrón vigente, entre otras cosas. En materia de sanciones es sumamente costoso. Si la autoridad pide un requerimiento y no se cumple, son de 20,000 a 200,000 por no cumplir por cada requerimiento. Por no presentar un aviso, acuérdense que son mensuales, la multa puede ser de 20,000 hasta 207,000. Imagínense 207,000 por 12 de un ejercicio, pues es tremendamente costoso. Si no identificamos a los clientes en tema de manuales, la multa igual va de 20 a 207,000. No presento avisos incompletos, lo mismo. Y lo más delicado, no presentar avisos, que va de 1 millón a 6 millones por cada aviso mensual no presentado. Si yo presento algo extemporáneo, se considera como omisión en términos generales. No aceptar avisos, la sanción también es bastante grave. Eso nos lleva, insisto, también a que un delito administrativo se puede hacer. Para estos efectos, entonces, la unidad de inteligencia financiera, para poder cumplir con los requisitos internacionales, hay una certificación que se hace ante la unidad de inteligencia financiera, que todos los sujetos obligados en su momento la tienen que tener. También existe una certificación para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que esta es un requisito indispensable para los auditores internos, auditores externos y para el profesionista que se quiera desenvolver como oficial de cumplimiento. Entonces es bien importante, insisto, que se pueda considerar todo esto. La herramienta del libro que tenemos aquí con Tax Editores, insisto, viene todo lo relativo a poder entender esto. Nuevamente, los podemos invitar aquí a este diplomado en materia de actividades vulnerables, que son más de 180 horas de manera presencial en Aguascalientes, de manera virtual en todo el país o en donde lo quieran tomar. Son todos los viernes de 4 a 7, sábados de 10 a 2. Por el simple hecho de inscribirse, pues van a recibir el libro aquí de Tax Editores, ¿va? También comentamos que vamos a hacer el curso de certificación para actividades para el sector financiero. Ahí iniciamos el 18 de agosto, terminamos el 21 de octubre. Son más de 180 horas, igual los viernes de 4 a 7, sábados de 10 a 2. Ahí está directamente el teléfono para recibir informes y obviamente pues viene incluido en su inscripción lo que es este libro, ¿verdad? Es decir, no necesitarán pedirlo porque directamente nosotros se los obsequiaremos, ¿verdad? Comentamos pues que el tiempo es breve, hay mucho que hacer, imagínense más de 180 horas para tener esta plática. En el libro viene de manera muy detallada. Yo abro directamente el foro para nuestros amigos de Tax Editores por si hubiera que moderar alguna pregunta. Estoy aquí a sus órdenes, ¿verdad? Así es, contador. Tenemos una pregunta de Gustavo. Él le comparte. Me dieron un préstamo bancario y el gerente me dice que lo puedo ir pagando en efectivo sin exceder de 300,000 pesos mensuales, porque no llegaría al umbral inferior de 3,210 UMAS. ¿Es posible esto? Correcto. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como vimos, una parte de la ley existe lo que es la restricción de uso de efectivo. Esta restricción de uso de efectivo establece precisamente que no se podrá
utilizar efectivo para realizar esto. Entonces, efectivamente, si una parte tú la depositas en banco y la otra es en efectivo, se podrá considerar así. Sin embargo, pues lo recomendable es que los pagos los hagas por transferencia, con cheque y demás. Muchos creen que cuando llevan el efectivo al banco y lo depositan directamente ahí, se está cumpliendo con la ley, pero no es así. Tiene que partir, es decir, el depósito se hace a tu cuenta y en tu cuenta hace la transferencia al banco para efecto de poder cumplir esto. Ojalá que con esto, Gustavo, te podamos responder, pero vale la pena comentar que tú eres el beneficiario del préstamo, pero quien te va a reportar en este caso pues es el banco o quien te haya prestado el dinero. Entonces tú no tendrás que cumplir nada, por eso el banco cuando te lo pide el préstamo, bueno, pues te pide muchísimos documentos, ¿verdad? Gracias. También le comparto un comentario de José Antonio. ¿De qué sirven estas reglas si la Suprema Corte de Justicia libera a los delincuentes y Estados Unidos solo ve criminales fuera de su país? Ante esto me pregunto acerca de la efectividad de toda esta reglamentación. Correcto, José Antonio, sí, efectivamente, a veces nuestro sistema de justicia es deficiente. Sin embargo, nosotros como profesionistas y como empresarios, pues hay que dar el debido cumplimiento para la ley, ¿no? Porque efectivamente el no cumplir te puede llevar a sanciones sumamente costosas, hasta 6 millones de pesos por aviso, por no identificar. Y entonces sí, efectivamente, hay que contribuir nosotros con el granito de arena como profesionistas, orientando a los empresarios y como profesionistas, pues básicamente de tratar de difundir todo esto. Y es una obligación, sí, y obviamente, insisto, no había mucho conocimiento porque la autoridad, que es el Servicio de Administración Tributaria, pues no había ejercido sus facultades de comprobación. Y entonces sí, comparto un poco con lo que dices, pero bueno, pues hay que cumplir con lo que establece la ley como profesionistas, José Antonio. Gracias. Tenemos pregunta de usuario desconocido. ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía? Correcto. Precisamente en la exposición de motivos y dados todos los delitos internacionales, es una competencia desleal. Imagínense, por ejemplo, aquel empresario que cumple con todas sus obligaciones fiscales, independientemente que el delincuente a través del lavado de dinero, y obviamente lo que busca es ser eficiente, tratar de reducir costos y aumentar sus ingresos, para que llegue un delincuente que tiene el dinero no proveniente de las ventas, sino directamente de actividades ilícitas. Eso hace que sea una competencia desleal y afecte precisamente a la economía nacional. En la exposición de motivos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y para el sistema financiero se establece eso, para proteger el sistema financiero y la economía nacional. Gracias. También preguntan, ¿qué es una actividad vulnerable? Ok. Para efecto de esta ley de lavado de dinero para actividades vulnerables, el artículo 17 de la ley maneja un catálogo de actividades. Veíamos muy rápido que aquellos que prestan, los notarios, los corredores, quien vende autos usados, quien vende joyería, blindaje, entre otros. Todo lo que vimos, eso se considera actividad vulnerable. Es decir, es una frase conforme a las 40 recomendaciones para poder determinar quién es el sujeto obligado y el debido cumplimiento. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo y cómo se presentan los avisos? Ok. Los avisos se presentan de manera mensual en términos generales. Ya vimos que hay avisos urgentes que son de cada 24 horas, pero también vimos que hay avisos semestrales, aunque las reglas lo hacen que lo podamos hacer inclusive de manera mensual. Y para efecto de determinar el tema de avisos, tienes que ir y verificar el umbral de aviso, es una cantidad que establece según la actividad, y si la supera antes del impuesto al valor agregado, entonces se hace el reporte previa inscripción en el padrón. Y entonces todo un procedimiento técnico
a través de esta obra y a través del diplomado, pues viene específico y de manera muy detallada lo que hay que hacer. Gracias. Otra pregunta. ¿Esta ley regula de igual forma al sector gobierno y dependencias? Correcto. Hay un capítulo específico que se llama fe pública. En materia de fe pública, digamos que encontramos tres sujetos: al notario, al corredor y al servidor público. Hay servidores públicos que tienen la facultad de dar fe pública por algunos actos. Cuando es así, también están obligados a dar cumplimiento. Asimismo, de manera muy general, como forman parte del tema de prevención, lo regula de manera muy general. Entonces sí, pero principalmente aquellos que den fe pública, en el artículo 17 de la ley vienen establecidos. Muchas gracias, contador. Ya son todas las preguntas. Antes de dar cámara y micrófono a mi compañera Liliana, le quiero pedir, de favor, si nos puede dar una breve conclusión de lo que vimos el día de hoy, si es tan amable. Correcto. Sí, muchas gracias. Entonces, insisto, siempre se ha conocido que en materia de cumplimiento de prevención de lavado de dinero es presentar aviso, pero va mucho más allá. Y entonces yo sí los invito a que revisen cuáles son las actividades vulnerables, qué es lo que se tiene que hacer y el debido cumplimiento. Insisto, este libro de aquí de nuestros amigos de Tax Editores viene muy detallado. Y obviamente aquellos profesionistas que quieran especializarse en esta materia podrán hacerlo a través del diplomado, y quien quiera ya especializarse más a fondo para efecto de la certificación para el sector financiero, que es altamente rentable como profesionistas, pues también lo hagan. Vean, hay el diplomado, insisto, que inicia el 18 de agosto y terminamos el 21 de octubre. Es todo un tema mucho más complejo de lo que ahorita podemos ver, pero vale la pena, insisto, que como profesionistas lo hagan. Sin embargo, también a los empresarios que realicen actividades vulnerables, es muy importante que se puedan certificar en actividades vulnerables para que tengan el conocimiento preciso, eviten sanciones y ayuden precisamente a este tema de identificación. Entonces, básicamente, pues yo quiero agradecer, insisto, aquí a nuestros amigos de Tax Editores, a todas las personas que se inscribieron aquí a este curso, y cualquier cuestión estoy aquí a asesor. Contador, tenemos aproximadamente 2 minutos antes de que mi compañera Liliana despida. Llegaron 3 preguntas, las podría contestar de manera breve, le pido de favor, para no dejarlas en pendientes. ¿Qué tanto esto surge por el trasiego de dinero de Estados Unidos a Colombia en tiempos de Pablo Escobar? Ok, efectivamente, si vemos las fechas, eso hizo que se perfeccionara todo el tema de prevención y todo el tema de lavado de dinero, porque parte de esto era el traslado de dinero, y efectivamente parte de operaciones financieras era todo el dinero que se traía de Colombia, de Estados Unidos hacia Colombia, y eso fue una manera de combatir precisamente y detener todo este tema de ilícito. Entonces sí, efectivamente, mucho tiene su origen, tanto el tema de prevención como el tema de lavado de dinero, como el tema del narcotráfico, el origen Colombia. Gracias. Otra pregunta. Anteriormente, los préstamos entre empresas hermanas estaban exceptuados de presentarse. ¿Sigue estando exceptuado o no? En términos generales, existen ciertas opciones para que no se considere. Primero hay que determinar si es habitual o profesional y si forman parte de un grupo empresarial. En términos generales, nunca han estado exentas, porque obviamente hay que determinar si sí son conforme a los umbrales de identificación, a los umbrales de aviso, y determinar si es habitual o profesional. Pero en términos generales, nunca han estado exentos, salvo formen parte de un grupo empresarial, conforme lo establece la ley. Eso lo podemos encontrar con criterios que se emiten por parte de la autoridad en la misma página del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias. Última pregunta.
¿El pago de tractores agrícolas en efectivo es actividad vulnerable? Correcto, y eso va para dos, es decir, hay una prohibición para uso de efectivo porque se considera como un vehículo y entonces no se puede pagar. Primero es una actividad vulnerable para quien lo vende y para quien lo quiera comprar o para quien lo venda no se puede utilizar efectivo porque hay una restricción, no se puede, conforme a los umbrales que vimos, porque un tractor se considera como un automóvil conforme a las definiciones que nos marca la ley. Muchas gracias, contador. De mi parte es todo. Ha sido un placer apoyarles y dejo cámara y micrófono a mi compañera Liliana. Gracias. Maestro, muchísimas gracias. Le agradecemos nuevamente el que haya estado aquí. Es un honor para nosotros tenerlo en este espacio. Y bueno, les agradecemos. Lamentamos haber terminado esta conferencia unos minutos antes, pero bueno, por la cuestión del simulacro nacional, es por eso que nos vimos en la necesidad de suprimir un poco esta conferencia. Maestro, bueno, también me gustaría que usted diera su anuncio para invitar a este diplomado, a este evento, para que, bueno, la gente pueda tener mucho más información. De mi parte, pues sería todo agradeciendo a usted y, bueno, por parte de Tax Capacita a toda la gente que se inscribió a esta conferencia y, pues, bueno, para cerrar, que nos pueda invitar a su evento. Muchas gracias, Lili. Insisto, muchas gracias siempre a nuestros amigos de Tax Editores y principalmente, bueno, pues a todos los que se inscribieron en esta plática. Y si bien, como lo comentan, vamos a hacer el diplomado presencial en Aguascalientes y lo que es vía virtual, empezamos el 12 de mayo, por ahí están los teléfonos, 449-155-8479, les daremos todos los informes detallados. Incluso en esta presentación que les van a mandar a todos los que se inscribieron, ahí viene el detalle de todo lo que platicamos, este material y algo anexo, pues que es precisamente para el diplomado y para la preparación para el sistema financiero como oficial de cumplimiento, ¿no? Pues nuevamente insisto, gracias a todos los participantes, gracias a nuestros amigos de Tax Editores, aprovechen, insisto, para lo del libro porque les va a ayudar pues básicamente a profesionalizarse en este tema. Muchas gracias, contador. Dejé el link del material en el chat por si lo gustan descargar. Es una liga a una página de nosotros para que se descarguen PDF. Son 33 megas. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos. Gracias a todos. Buenas tardes. Tax Capacita, la mejor opción en capacitación.